Bienvenidos a un nuevo video podcast CIEP Compartiendo Ciencia. Contamos nuevamente con la visita de la doctora Wileydis Artigas Morales para tener más consejos y mejorar el impacto de una publicación. Quédese con nosotras. Comenzamos. Les presento a la doctora Wileydis Artigas Morales. Ya ha estado con nosotros anteriormente. Ella es licenciada en Administración de Negocios, Administración y Gestión de Empresas. Tiene maestría en Gestión de Desarrollo Local y doctorado en Administración en Ciencias Sociales. Es directora de High Rate Consulting, es investigadora, autora de publicaciones científicas, editora de revistas de alto impacto y nuestro apoyo para formación y difusión en revistas del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. Doctora, bienvenida de nueva cuenta. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Zaira, por esta invitación. Para mí siempre un gusto. Y bueno, recuerda que quedamos pendientes el video podcast pasado y bueno, aquí estamos para complementar la información. Así es, justamente el mes pasado estábamos platicando sobre cómo tener mayor impacto en una revista y justo cuando terminamos empezamos a comentar algunos detalles y decíamos que también hay acciones que hacer cuando nuestro artículo ya fue aceptado. Coméntenos, por favor, cuáles son esas sugerencias. Fíjate, Zaira, que yo siempre le digo a los autores, ¿no? Que muchos creen que cuando la revista dice su artículo ha sido aceptado y cuando ya el artículo está disponible, ahí terminó todo. Muchos creen, lo logré, ya terminó todo, ¿no? Y al contrario, una vez que el artículo es publicado, comienza a ser necesaria una serie de acciones que hagan que ese artículo pueda llegar a más audiencia. ¿Por qué? Porque nada hacemos con simplemente tener el documento publicado, sino que requerimos, necesitamos hacer una difusión correcta de ese artículo, ¿no? Y aquí viene el trabajo tanto de las revistas como de los autores. Las revistas, por su lado, hacen su trabajo, pues, enviándolo a los índices, haciendo visible en la revista, activando el DOI, generando interacción entre esos identificadores persistentes, pero la revista y muchas revistas han ahora tomado como práctica recomendarle al autor que él también haga su trabajo por su parte, porque no es solo trabajo de la revista. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor entonces tiene que trabajar en su propia imagen digital personal y en esos espacios donde el autor tiene su imagen digital, tiene que trabajar en difundir el contenido que él publica. Vamos a darte un ejemplo. Yo en mi red de LinkedIn difundo el contenido que yo publico para que la gente pues pueda usarlo, reusarlo, leerlo, etcétera. Así, en mi caso, yo no solamente comparto aquello que publico, sino también aquello que a mí me gusta, que yo considero importante, que yo reviso, que me parece buena información para los editores de revista, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como autores debemos hacernos nuestros espacios en las redes sociales y las redes sociales académicas, y ahí en ese espacio en donde vamos a empezar a acumular audiencia, audiencia interesada en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros trabajamos, en la información que nosotros proporcionamos. Entonces, es en ese espacio donde al nosotros compartir los documentos que publicamos o de nuestros colegas, es que se va a lograr esa repetición, reenvío, uso, difusión, revisión de esos documentos. Entonces, mucha gente dice, bueno, ya publiqué, ya me gané mis puntos para la acreditación, ya tengo en una revista de un cierto impacto, etcétera. No, no solamente es publicar, es también ocuparse de que ese documento que te llevó tanto trabajo, al que tanto pusiste en corregir, al que tanto te esforzaste para que esa revista, como decíamos en el podcast pasado, te eligiera de 10 entre 100, si es que tiene un Índice. índice de rechazo muy alto. Entonces, así como te esforzaste en todo eso, viene el trabajo, el esfuerzo de hacerle ver a tu audiencia, a las personas interesadas en tu tema, que ese trabajo es importante, que lo publicaste y que puede ser leído, revisado y en el mediano y largo plazo citado, ¿no? Entonces, fíjate que ya ahí se escapa del trabajo de las revistas, que también tienen su trabajo en esta difusión, pero va a depender mucho de nuestro movimiento personal.
Por eso yo siempre les digo, si ustedes se quieren dedicar a la investigación, porque también tenemos personas que publican un artículo solo por cumplir, por ejemplo, para graduarse de algún, cumplir con un requisito académico, pero si usted en el mediano y largo plazo quiere dedicarse a la investigación, tiene que hacer trabajo de difusión personal. Es decir, tiene que trabajar en esas redes sociales y tiene que difundir sus trabajos y hacerse conocer en esa audiencia, porque, y ahí voy con este punto, anteriormente la reputación era presencial. Es decir, nosotros decíamos, este profesor de esta universidad que va para estas conferencias y es muy reconocido, ¿verdad? Porque va y visita ciertas universidades. Actualmente hablamos de una e-reputación, es decir, de una reputación electrónica, virtual, donde no es necesario que yo vaya presencialmente y me conozcan, pero sí es necesario que me reconozcan en esas redes sociales, es decir, que digan por lo menos, ah, mira, ese podcast es del CIEP y habla sobre estos temas de investigación y revista. Ah, mira, esta es la profesora Ladies que siempre recomienda artículos sobre este tema, ¿ves? Entonces es necesario trabajar la reputación virtual. Con eso cerramos esta pregunta. Muy bien. Y de hecho, ORCID, por ejemplo, y Google Académico hacen búsquedas cada cierto tiempo para actualizar e ir nutriendo ese perfil que cada uno como autor tenemos. Y por supuesto, entonces es muy recomendado utilizar todos los medios que tenemos, redes sociales, pero que están como LinkedIn, que comentaba, como Academia Edu, a lo mejor Google Académico, para darse a conocer, ¿verdad? Sí, hay redes sociales generales que alimentan mucho el ámbito académico. Por ejemplo, LinkedIn, que tú lo decías, aunque es una red social profesional, fíjate que ya nació como búsqueda de empleo, promoción de empleo, funciona mucho para el ámbito académico. Y lo digo personalmente porque yo la comencé a nutrir en el 2020 con la pandemia. Anteriormente la tenía, pero no la utilizaba. Después, cuando vino la pandemia, yo empecé por ahí a postear, a escribir y fíjate que a la fecha me ha ido muy bien. Tengo más de 3.000 seguidores, comparto mucho por ahí. De hecho, mucha gente que me contacta, perdón, para hacer conferencias, para hacer alguna colaboración con universidades, lo hace a través de esa red social. Es decir, que en el ámbito académico es efectiva, pues logra su cometido, ¿no? Eso por hablar de redes sociales generales, que también tenemos Twitter, ahora X, en donde también, pues, hay su nicho para cada área de conocimiento. Pero si hablamos de redes sociales académicas, si hablamos de las que tienen interacción, como el caso de ResearchGate o Academia, se han vuelto muy importantes para nosotros. ¿Cuál es el punto? Que nosotros somos los que las tenemos que actualizar. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes de que ese contenido que ahí esté sea el más actualizado para que puedan ubicar nuestros contenidos, ¿no? Obviamente, ResearchGate mucho más abierta. He tenido muy buenas experiencias con ResearchGate contactando otros investigadores, redes de investigación. Ya he hecho dos, tres grupos de investigación partiendo de ResearchGate, lo cual es un muy buen indicador. Y academia, pues sí es más limitada porque para tener todos esos beneficios adicionales hay que usar la versión paga, ¿no? Entonces, como yo uso más ResearchGate, pues ahí me he quedado, ¿no? Y academia lo uso como soporte. Luego tenemos redes sociales académicas, pues que no tienen interacción, como el caso de Google y Orsi. De hecho, Orsi es un identificador persistente para personas, es decir, no es una red social. Y Google, pues, no lo podemos omitir porque es el mayor cosechador de documentos, ya lo sabemos, en el ámbito internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que estar claros que ese índice H que tenemos en Google Académico, en Google Scholar, no va a ser el mismo índice H de Scopus, no va a ser el mismo índice H de WOS, porque cada base de datos utiliza su fuente. Lo que sí tenemos que tener claro es que ese índice H que aparece en Google Scholar y que yo creo que es una ventana, la ventana más grande para mostrar nuestra producción, es el índice H general, que involucra métricas alternativas, involucra redes sociales, blogs, etcétera, todo donde nos nombran y que lo cosecha Google, pues todo aquello que cosecha Google. Y obviamente pues no lo podemos dejar de lado. Lo que sí siempre recomiendo y es muy importante es que ese Google académico ustedes no lo dejen abierto, porque él les va a cosechar toda aquella información que tenga un nombre igual o parecido al suyo. Entonces siempre hay que colocar que te pregunte cuando te quiera agregar una información,
porque de esa manera tú puedes garantizar si es mío o no es mío el documento, ¿no? Y así además contribuimos a limpiar y a que no tengamos un índice H con documentos que no son nuestros, ¿no? Que no es el deber ser. Entonces, el Google Scholar, el Google Académico, muy valioso, pero tenemos que trabajarlo, pues, concienzudamente, que nos avise cada vez que nos va a agregar algo para poder nosotros estar claros y verificar y que esté lo más limpio posible, ¿no? ¿Qué es un trabajo? Sí, es un trabajito. Sí, es un trabajito. Uno cada vez que publica tiene que irse a todas estas redes sociales académicas a ver, a publicar, a revisar. De hecho, ahora que lo estoy diciendo, tengo que meterme en cada una de ellas por un último artículo que se publicó ahora a principios de enero. Pero fíjate eso. Y ORCID, pues, súper bien como identificador persistente porque primero es un currículum vitae que está a la vista de todo el mundo. Yo siempre le digo, ¿por qué las revistas, mucha gente, por qué las revistas me piden un ORCID? Porque es la única manera que el editor constata que usted es investigador, que usted trabaja en una universidad. Ahí tiene un currículum abierto de todo lo que usted ha hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo lo dejo vacío es lo mismo. O sea, no le estoy diciendo nada a nadie. Entonces, si lo dejo vacío o privado, ¿qué quiere decir esto? Que lo tengo que llenar, lo tengo que alimentar. Y de ahí en adelante, que yo lo alimento, cada vez que yo publique, pues automáticamente donde yo coloque mi ORCI, ahí se me va a ir llenando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tengo que hacer un trabajo de retroactivo. Si yo no tenía ORCI y yo lo creo hoy, yo tengo que alimentarlo de lo anterior que él no lo tiene, porque yo no lo tenía creado ni aparecía mi ORCI en ningún artículo. Y de ahí en adelante, pues si las revistas hacen muy buen trabajo en el depósito del DOI, este identificador persistente se va a enlazar con el ORCI y me van a aparecer automáticamente. No digo que no, a veces hay que hacer el trabajo manual, pero la mayoría de las revistas ya están haciendo muy bien ese trabajo. Entonces, ¿qué nos queda de aprendizaje de esta segunda parte? Que sí, tenemos que trabajar. Yo siempre les digo por lo menos 1 hora al mes o 2 horas al mes, sentarme, ver mis redes sociales académicas, qué me falta, qué publiqué que no está aquí, qué debo postear, qué es lo que debo hacer, porque ese trabajo es un trabajo personal, pues, un trabajo muy personal, igual cuando hacemos pues estos trabajos de compartir en un podcast, de hacer un blog sobre los temas que tratamos. Es un trabajo muy personal y de mucha planificación de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, doctora. Pues sí, sin duda, tenemos que dedicarle tiempo para poder tener mayor visibilidad. Y me queda claro que como primer autor, pues en cuanto a las citaciones, pues también es el primero que aparece. Pero ¿qué pasa con el segundo autor, el tercero, el que es autor por correspondencia? ¿Cómo pueden ellos mejorar esa visibilidad? Bueno, fíjate por ahí que hay un meme donde dice, hay un meme, lo vi hace tiempo, que dice como que tanto trabajar para aparecer et al. Tú sabes que aparece Sí, así Artigas es. et al. Entonces, tanto trabajo para que me nombren et al, ¿no? Yo creo que ese trabajo de potenciar nuestros trabajos donde no somos primeros autores, que vamos a decir que en la citación, no en todas, no lo voy a decir en todas, no en todas las revistas colocan este et al, a veces se colocan todos los apellidos o la primera vez se nombran todos los apellidos, pero como autores nuestro trabajo es seguir promocionando en todas estas formas de difusión que hablamos anteriormente, pero además, y yo siempre digo, como editores, nosotros tenemos que cuidar que esos et al aparezcan en las referencias. Porque, ¿qué pasa? Yo en la cita sí aparezco, por ejemplo, Artigas et al, pero en las referencias es obligatorio que estén todos los autores. Y me pasaba casualmente hace un tiempo este número pasado de la revista, en donde me di cuenta que había un autor, porque yo verifico cada enlace de las referencias, que solamente ponía el apellido inicial del primer autor y no ponía el resto. Y entonces le mandé esa corrección al final, ya casi para publicar, le dije, mira, estos artículos que tú tienes aquí como único autor son artículos colectivos. Tú tienes que colocar todos los apellidos de la persona. Imagínate que tú seas el segundo o el último autor y no aparezca. O sea, tienes que cuidar eso. Entonces la persona, bueno, corrigió y se hizo esa corrección, ¿no? Entonces yo creo, bueno, de parte del editor, cuidar que todos esos apellidos aparezcan. Aunque, bueno, esos errores en la web, vamos a decir que se subsanan en el sentido de que la web o vamos a decir Google, que es el cosechador, lo detecta como un error y bueno, él tiene el original, que debería ser el que la revista depositó, que tiene todos los apellidos, ¿no? Pero tratemos de no caer en ese error. ¿Por qué? Porque bueno, además le damos
no solo visibilidad a esos autores, sino que también es una forma de honrar también ese trabajo, ¿no? Y nosotros como autores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir difundiendo, aunque seamos segundo, tercero, cuarto autor, seguir difundiendo para que existan más cosechas de ese documento, de ese artículo, que no es un autor, que son dos, tres y cuatro, en la web y se pueda ese error, si es que se da, pues corregir para esos indicadores, ¿no? Entonces, fíjate que, claro, nosotros en Latinoamérica tenemos mucho esa creencia de que el primer autor es el autor principal, ¿no? Pero no es así ni en todas las áreas de conocimiento ni en todos los países. ¿Por qué? En algunos países incluso el último autor significa que es el tutor, el guía, la persona que orienta el artículo. En otros países los autores van por orden alfabético, en otros, no digo países, áreas de conocimiento, perdón, porque así lo vimos en una investigación que hicimos, en las áreas de las ciencias exactas, por ejemplo, algunas áreas tienen como costumbre o como tradición que se coloca por orden alfabético. Entonces imagínate que, ajá, bueno, yo soy por la A, Artigas, ¿no? Pero imagínate tú que eres por la Z. Al final. Entonces siempre vas hasta el final. Entonces depende del área de conocimiento, depende de la tradición del país o del área de conocimiento, pues esto va a ser distinto, ¿no? Pero de cualquier forma, pues todos los autores, a mi parecer, tienen una contribución importante y son autores del artículo. No es que uno es más autor que otro, todos son autores porque es una obra colectiva, ¿no? Incluso ya nos pasó con un artículo con un profesor que él nos dijo, él era el último autor y nos dijo, bueno, el orden para mí no es esencial, pero lo que sí es esencial es que diga que yo soy el autor de correspondencia, que esa es otra forma de identificar. ¿Por qué? Porque la universidad me reconoce pues el trabajo en función de que yo sea el autor de correspondencia y además nos dieron pues... no nos cobraron el APC, por ejemplo, porque la universidad estaba en convenio con esa base de datos. Entonces, fíjate que depende, pues el orden tampoco es determinante para decir soy más importante que otro, como te digo, es en Latinoamérica que nos hemos metido eso en la cabeza, que bueno, el primer autor es el autor que ha aportado más valor, que bueno, en la clasificación Credit así lo dice, pues el orden de los autores será determinado de mayor a menor aporte en función de sus aportes a ese artículo, ¿no? Pero independientemente de eso, como te digo, hay que ver las tradiciones y la forma en que lo manejan los diferentes áreas de conocimiento. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por todos estos consejos y pues ahora nos llevamos tarea porque sí tenemos que revisar qué es lo que estamos publicando o dejando de publicar por no ponerles atención a lo que tenemos disponible o visible en Internet, pues en nuestras redes. Doctora, ¿algo más que quiera comentar? Bueno, como siempre les digo, ¿no? Porque muchas veces cuando ven esta información dicen, más trabajo, ya no puedo más, tengo horas académicas, tengo horas administrativas, tengo horas de investigación, soy editor de revista y tengo que trabajar en las noches en mi casa porque no me da tiempo en la universidad, etcétera, ¿no? Pero yo siempre digo, en el mediano o largo plazo es un beneficio personal e institucional. Es decir, promuevo mi trabajo, promuevo la institución donde estoy, de cualquier forma es un ganar-ganar porque estoy apareciendo en ese ecosistema, en ese espacio en donde es necesario que me vean y que vean a la institución donde yo estoy. Muy Mi bien. recomendación es esa, seguir luchando por aparecer en estos espacios y seguir trabajando en nuestra imagen, identidad digital. Gracias, Zaira. No, pues al contrario, doctora, muchísimas gracias y muchas gracias a nuestra audiencia por dejarnos compartirles estos valiosos consejos. Los invitamos, por favor, a que visiten nuestras redes sociales, búsquenos como cia.academic o escríbanos un correo a Comité Ibero de Ética y Bioética en Gmail. Muchísimas gracias y les deseamos un buen día. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo.